Goku en High School DxD. Sintió una pequeña molestia en sus ojos color violeta, debido a la luz que lograba escabullirse por la ventana situada a un lado de la cama donde se encontraba reposando. Por un momento maldijo al sol por interrumpir su sueño y quiso volver a descansar por unos minutos más, sin embargo, al percatarse de su situación se levantó estrepitosamente, observando el sitio en el que se hallaba. ¿Qué es este lugar? Yo estaba en, se detuvo antes de terminar la oración y miró sus manos, detallándolas cuidadosamente para comprobar de que todo era real y no su imaginación tratando de jugarle una mala broma. Ahí fue cuando lo recordó, ese color rojo, tan rojo como la sangre. El miedo invadió todo su cuerpo solo de pensar en eso. Yo debería estar muerta. Exclamó con fuerza. Capítulo 1. Limitaciones. Sus pasos se dirigían rumbo a la cocina. Quería comer un buen desayuno antes de salir y realizar sus actividades que realizaba a diario, tenía que ir a revisar los cultivos, que probablemente pronto estarían listos para ser recolectados. Ya casi se acaba lo que compré la semana pasada y tampoco me queda mucho dinero, por suerte seguramente mañana algunos de los vegetales estarán listos y podré ir a venderlos, supongo que al menos hoy tendré que cazar algo para cenar o quizá mejor iré al río, tiene tiempo que no pruebo un pez, dijo pensando en qué hacer para satisfacer su apetito. Después de terminar su desayuno salió de casa y fue a la parte trasera de esta, había un amplio terreno que aprovechó para cultivar. Examinaba con detalle cada vegetal y planta sembrada para verificar que se encontraran en perfecto estado y tal como lo imaginó mañana mismo podría hacer la recolecta de unos cuantos, los suficientes para tener una buena venta. Pasadas algunas horas terminó y dio un suspiro, sonrió de satisfacción al ver que todo se encontraba bien, sin más que hacer regresó a la vivienda. Ya regresé, dijo al entrar, pero lo único que hubo fue silencio, ya se había acostumbrado a no recibir respuesta alguna, a pesar de eso, seguía diciéndolo quizás con la esperanza de que en una ocasión alguien le diera la bienvenida. Sin darle mucha importancia fue directo a su habitación y se cambió de ropa. El clásico color naranja y azul marino resaltaban su atuendo que tanto le gusta usar. Se sentó en postura de loto juntando sus manos y cerró sus ojos para meditar frente al estanque ubicado justo delante de la casa, era un lugar hermoso rodeado de vegetación y la tranquilidad lo hacía aún mejor. Las horas pasaron tranquilamente sin nada ni nadie que le interrumpiese, solo las pequeñas aves que alegraban el ambiente con su canto, después de todo era un lugar bello y bastante amplio. Definitivamente agradecía su suerte por haber encontrado ese sitio. Bye. Como quisiera poder entrenar como se debe, este entrenamiento me ayuda bastante pero no es suficiente, si no ejercito mi cuerpo no servirá de nada, lo peor de todo es que no puedo hacerlo hasta encontrar una manera de lidiar con esto, espetó colocando una mano sobre su pecho. Se sentía bastante frustrado, pero no se daría por vencido hasta encontrar una solución. Levantó la mirada hacia el cielo, contemplando el tono rojizo cálido que anunciaba el clímax del día. Ya tenía bastante hambre por lo que fue al río que estaba a un par de kilómetros a cazar algo para la cena y después irse a dormir temprano, mañana le esperaba un largo día. Al día siguiente se le podía ver apilando las cajas con los vegetales listos, usaría la teletransportación para llegar a la ciudad más rápido, no tenía un vehículo ni tampoco podía ir volando por obvias razones. Lo que hacía era teletransportarse a un callejón situado a un lado de una panadería, el dueño era un buen amigo de Goku, siempre compraba ahí por lo que localizando su ki se le hacía fácil ir a ese lugar, además de que el mercado a donde se dirigía estaba relativamente cerca. Cuando llegó tomó algunas cajas y el resto las dejó, nadie entraba a ese lugar así que no le preocupaba. Una vez que llegó al mercado algunas personas que lo veían lo saludaban alegremente, la mayoría eran comerciantes que ya lo conocían desde hace un tiempo y les agradaba, después de todo era alguien bastante animoso. Hola viejo, ¿cómo ha estado?, inquirió el Saiyajin con una gran sonrisa a un hombre mayor que se encontraba ordenando algunas frutas.
Oh, pero si eres tú, Goku, sabía que vendrías uno de estos días. Yo estoy bien y parece que tú también te encuentras bien por lo que veo. Dime qué has traído esta vez. Bueno, en esta ocasión no terminó de decir ya que algo se abalanzó sobre él. Era un perro que lamía su rostro mientras movía su cola felizmente. Jaja, ¿cómo estás, amigo? A mí también me da gusto verte, decía mientras sujetaba al cachorro y reía. Hola señor Goku, qué bueno que volvió. Un niño de aproximadamente unos 10 años saludó a Goku muy alegremente. Hola Kairi, se ve que has crecido bastante, dime, ¿has cuidado bien de tu abuelo? ¿Sí? También me he portado muy bien y le ayudo en todo lo que pueda, contestó el pequeño firmemente. Ante tal respuesta sonrió y acarició su cabeza. Ese niño y su abuelo de alguna forma le hacían recordar a él y los momentos tan agradables que vivió con su abuelo en el monte Paos. Esta vez traje esto, dijo mostrando las cajas que llevaba consigo. Como siempre, tus vegetales son frescos y lucen bien, además de que son de muy buena calidad. Las personas que los compran dicen que son los mejores de la zona, es por eso que siempre que traes más se venden de inmediato, halagó al producto que Goku le mostraba. Jeje, bueno, me esfuerzo bastante para que crezcan bien. Por cierto, ¿todo ha estado bien en este lugar? Sí, todo es gracias a ti, ya no tenemos que preocuparnos por nada, todos los demás también están en gratitud contigo, le agradeció mientras hacía una pequeña reverencia. Vamos, no tiene por qué hacer eso, no podía dejar que esos sujetos siguieran aprovechándose de las personas de este lugar, no es necesario que me lo agradezcan, con ver felices a las personas es más que suficiente, dijo mientras ponía una mano tras su cabeza. En verdad eres una de las personas más bondadosas que he conocido en mi vida. Espero que hayas traído bastantes vegetales, esta vez compraré todo lo que traigas. ¿De verdad? ¡Qué bien! En ese caso traeré lo que falta en un momento, decía mientras estaba a punto de irse, pero alguien lo detuvo. Señor Goku, yo quiero ayudarlo a traer lo demás, quiero hacerme más fuerte para ayudar a mi abuelo y a las personas de este mercado, cuando sea grande quiero ser igual de fuerte que usted, con entusiasmo habló el niño. Claro, puedes venir conmigo y ayudarme, estoy seguro de que si entrenas lo suficiente te volverás muy fuerte cuando crezcas, le dijo mientras ambos se iban por las otras cajas. Cuando iban de regreso con las últimas cajas, Kairi decidió preguntar algo que lo tenía con duda. ¿Por qué todas las cajas que faltaban estaban en ese callejón? No vi ningún auto o algún transporte donde pueda traer tantos vegetales, le cuestionó mientras hacía un poco de esfuerzo al llevar la caja. Obviamente era una caja más pequeña y no pesaba tanto como las otras. ¿Eh? Ah, es porque un amigo me trae hasta acá en su vehículo y como son demasiados entonces los dejo en ese callejón donde nadie puede verlos, respondió con lo primero que se le ocurrió, no era bueno mintiendo. Su respuesta pareció lo suficientemente convincente ya que el pequeño no dijo nada más. Una vez que terminaron de llevar las cajas faltantes, el anciano le pagó a Goku y se despidió junto a su nieto. Estaba muy contento, le habían pagado bastante. Ahora se dirigía a comprar lo suficiente para un par de semanas. Caminaba tranquilamente por la acera hasta que una voz a lo lejos llamó su atención. Goku-san. Espera un momento, eran los gritos que se escuchaban tratando de detenerle, cosa que funcionó. Hola Goku-san. Pensé por un momento que no te alcanzaría. Ah, pero si eres tú Abe-chan, ¿cómo estás? Saludó de igual forma a la chica. La mujer frente a él era una chica muy hermosa, joven, delgada y con un cuerpo bastante desarrollado, su cabello es castaño claro y está arreglado en múltiples rizos en forma de taladro. Parece que llegué a tiempo para poder verte y saludarte. Espera, ¿eso quiere decir que viniste hasta acá solo para poder verme de nuevo? Le cuestionó al escuchar lo que ella dijo. La chica solo rió un poco y asintió en respuesta. Tiene aproximadamente 2 semanas que no nos vemos, quería hablar contigo un poco, le pregunté a algunas personas del mercado y me dijeron que posiblemente vendrías a la ciudad en estos días, parece que hoy tuve suerte de encontrarte, ella comentó. Ya veo, ¿qué te parece si vamos al parque, que está cerca de aquí y ahí platicamos más cómodamente? Goku propuso y ella aceptó con una sonrisa. Cuando iban rumbo al parque compraron un helado.
Momentos después ambos estaban en una banca del lugar mientras charlaban y disfrutaban de la crema helada. Entonces hoy saliste temprano de la academia. Así es, tuve que cancelar la práctica del club hoy porque 2 integrantes se lastimaron accidentalmente mientras perseguían al trío de pervertidos de segundo año. En verdad esos 3 no aprendieron la lección que les dio el club de Kendo la semana pasada, explicó dando un pequeño suspiro. Kiyo Meabe es una estudiante de tercer año de la Academia Kuo y es la capitana del club de tenis. Me relajo cuando hablamos, es por eso que me gusta cuando tenemos este tipo de conversaciones, ella expresó mientras terminaba su helado. Yo también me siento mejor al hablar con alguien de vez en cuando, es decir, no tengo muchas personas con quien conversar, externó Goku mientras ponía ambas manos detrás de su cabeza y miraba al horizonte, había terminado su helado mucho antes que su amiga. Ella tenía intriga de si él siempre ha vivido solo o si tiene familia, pero se abstuvo de preguntar, era mejor que en algún momento fuera Goku quien se lo diga. Creo que ya es hora de regresar a casa, pero antes de eso, Goku-san quiero pedirte un favor. ¿Claro de qué se trata? Cuestionó el Saiyajin con duda. Ella nunca le había pedido un favor antes. Quisiera que me lleves a mi casa, por favor, decía mientras juntaba sus manos en señal de súplica y ponía una cara tierna. Pero yo no tengo un auto para llevarte ni tampoco sé en dónde vives. Ante tal respuesta la chica sonrió astutamente. Pero no necesitas ningún automóvil, quiero que me lleves volando. Ya veo, espera, ¿qué has dicho? Exclamó creyendo haber escuchado mal. Dije que quiero que me lleves volando, tú puedes hacer eso, ¿verdad? Respondió dejando un poco impresionado a Goku. ¿Cómo es que sabes que puedo volar? Inquirió aún sorprendido por el hecho de que la chica lo supiera, no recordaba haber comentado nada sobre sus poderes ni mostrar dicha habilidad frente a las personas. Ojojo. Lo descubrí desde hace tiempo. Deberías ser más cauteloso, fue relativamente sencillo el averiguarlo. Desde aquel incidente en el mercado tuve sospechas de que eres alguien muy peculiar, declaró dejando en claro desde cuándo lo sabía. Desde aquel incidente, meses atrás, Goku se encontraba caminando por la ciudad, llevaba consigo 2 cajas grandes con vegetales y legumbres en su interior. Era la primera vez que visitaba la ciudad Kuo y se encontraba algo desorientado. Buscaba un lugar donde poder vender su cosecha. Sin perder más tiempo se dispuso a preguntarle a una mujer que pasaba por el lugar. Disculpe, ¿podría decirme algún lugar donde pueda vender esto? La verdad es que me encuentro un poco perdido, le cuestionó mientras mostraba el contenido de las cajas. Claro, en aquella dirección a unas 5 cuadras se encuentra un mercado donde puedes ir, aunque no es muy seguro ir por esos lugares. Hay otros sitios, pero están mucho más lejos. Si gustas puedo acompañarte hasta ese mercado, ofreció su ayuda al chico. No es necesario, con lo que me dijo es más que suficiente, muchas gracias señorita. Le agradeció dando una pequeña reverencia y mostrando una sonrisa. No es nada, por cierto, me llamo Suyen, es un placer conocerte, se presentó nerviosamente tratando de alargar la conversación, le había parecido un chico muy atractivo y amable. Yo soy Goku. También me da gusto conocerte. Bueno, creo que ya es hora que me vaya, dijo despidiéndose y comenzando a caminar. ¿Te espera? Trató de detenerlo, pero ya se había ido. Una vez llegó al lugar indicado comenzó a detallar el sitio. Era un lugar bastante grande donde se podían ver diferentes tipos de establecimientos de casi cualquier cosa. Se adentró observando todo lo que se vendía, en especial los lugares donde servían comida, le empezó a dar hambre solo de ver los tipos de platillos que preparaban. Continuó recorriendo el área hasta que visualizó a un anciano que se hallaba colocando algunas frutas en su tienda, a su lado estaba un niño jugando con un cachorro y una pelota. Hola. Buen día. Saludó alegremente. Buen día, joven. Dime en qué te puedo ayudar. Preguntó amablemente el hombre. Quiero saber si aquí puedo vender estos vegetales, yo mismo los cultivé, acabo de recolectarlos, habló Goku mostrando lo antes dicho. Vaya. Lucen muy bien, a decir verdad, en estos momentos ya tengo a un proveedor.
Aunque, tus vegetales tienen un buen aspecto, déjame examinarlos y posiblemente te compre algunos de ellos, propuso al ver los productos que Goku le ofrecía. Cuando el Saiyajin iba a responder, las personas comenzaron a barbullar. Se escuchó fuertemente una voz que hizo callar a la mayoría. Abuelo. Ellos volvieron. Habló con miedo el pequeño mientras se escondía tras el anciano. El hombre solo puso una expresión seria dirigiendo su vista a la fuente de la voz. Mientras que Goku se mantenía expectante sin decir nada. Escuchen todos. Supongo que ya saben la razón del por qué estoy aquí. No digan nada y comiencen a preparar el dinero. Ordenó el hombre que era acompañado por otros 3 y estaban armados. Todos los comerciantes empezaron a acatar las órdenes y la gente se apartaba del lugar con miedo reflejado en su rostro. Por otra parte, Goku no entendía del todo la situación que se presentaba delante suyo. ¿Quiénes son esos sujetos y por qué piden eso? Le cuestionó el Son al viejo. Son personas que solo sacan provecho de todos los comerciantes del lugar. Anteriormente este sitio era seguro y más personas venían a adquirir productos. Cierto día el encargado de la zona murió por un supuesto accidente. Días después esos tipos vinieron y dijeron que debíamos darles cierta suma de dinero para poder seguir trabajando aquí, de lo contrario nos echarían inmediatamente. La gran mayoría comercia en este lugar porque en otros sitios la renta es demasiado alta para pagar o porque está demasiado lejos. Llamamos en varias ocasiones a la policía y nos mencionaron que estaban investigando el caso, pero al final nunca hicieron algo al respecto. Así que solo nos queda obedecer y darles lo que piden. Terminó de explicar la situación con cierto enfado y resignación en sus palabras. Ah. ¿Así que le roban a todas estas personas? Dijo sin ninguna preocupación. Uno de los comerciantes comentó que solo podría pagar la mitad ya que últimamente no tuvo buenas ganancias y se quedaría sin comer si daba todo su dinero. El que parecía ser el jefe se enfadó ante tal comentario. No me interesan tus problemas, si no cumples con lo establecido entonces simplemente lárgate de aquí y ayúdenlo con sus cosas muchachos. Proclamó dándose la vuelta tratando de ignorar el asunto. Los otros tipos comenzaron a tirar lo que había dentro de la tienda. Uno de ellos pisaba las cosas y después las pateaba hacia afuera. El pobre hombre trató de pararlos, pero fue golpeado en un costado por uno de ellos con el arma que traía. Los otros 2 prosiguieron pateándolo violentamente en el suelo. Algunos de los que veían tal escena querían intervenir, pero esos sujetos poseían armas y podrían salir heridos. Es mejor que lo dejen en paz ahora mismo. El Saiyajin los detuvo y todos giraron a verlo. Algunos pensaron que era muy estúpido o muy valiente al desafiar a 4 hombres armados. Parece que uno de los campesinos quiere ayudarlo. Siempre hay un imbécil que quiere hacerse el héroe, escuchen todos. Esto servirá como lección para todos aquellos estúpidos que creen que pueden rebelarse ante nosotros. Concluyó sacando una pistola y apuntando directamente a Goku. Al ver eso, todos se cubrieron y algunos apartaron la vista no queriendo ver tal cosa. El sonido del arma disparar hizo eco por todo el lugar. Un par de segundos después todos alzaron la mirada para ver lo que sucedió. Su reacción fue de confusión y otros, que vieron la escena, estaban atónitos. Delante de todos estaba Goku con su puño cerrado frente a su pecho y sostenía la bala. El otro tipo seguía apuntándole con el arma, solo que esta vez su mano estaba temblando, y su rostro reflejaba asombro y miedo por lo que acababa de suceder. Es un maldito monstruo. Acaben con él, rápido. Ordenó a sus secuaces que estaban igual o más impactados que él mismo. Sin importarles nada, comenzaron a dispararle al Saiyajin sin compasión, todos estaban asustados y se cubrían donde podían, el lugar se había convertido en un campo de batalla. Lo que no esperaban es que con una sola mano, y a una velocidad impactante cada uno de los proyectiles fuera detenido. Ya cansado de la situación en un pestañeo, se movió justo delante de ellos y dobló la parte frontal de los rifles para evitar que siguieran disparando. Cayeron al suelo de la impresión y el miedo los invadió aún más. Supongo que ya entendieron que no pueden hacer nada. Dejen de hacer tonterías y consigan un trabajo para ganar dinero. Otra vez estoy diciendo cosas que yo no debería decir. Habló con un poco de vergüenza.
¡Cuidado! Alguien le advirtió sobre el otro sujeto que quedaba y estaba a punto de golpearlo directamente por la espalda. Sin embargo, se percató de sus intenciones y se giró extendiendo su puño, impactando de lleno en la cara del maleante, dejándolo noqueado al instante. Vaya tipo. Si las balas no funcionaron, ¿qué le hace pensar que sus golpes sí lo harán? Terminó de decir y dio un suspiro al ver que todo había terminado. Todos comenzaron a acercarse y alabar a Goku por tal hazaña. Eso fue increíble, amigo. No pude ver lo que hiciste para detener las balas. ¿Eres algún tipo de superhéroe? Eran algunos de los comentarios que le hacían. Ya se estaba mareando de tantas preguntas y cosas que le decían. Tranquilos todos. Denle un poco de espacio, acaba de salvarnos y eso es lo que importa. Ahora solo hay que encargarnos de aquellos 4, declaró el anciano tratando de alejar a Goku de todas esas preguntas. En verdad te agradecemos por lo que hiciste, chico. Ahora podemos vivir sin tener que preocuparnos por ellos. Y tranquilo, hablaré con todos para que no digan nada sobre lo que hiciste. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Goku. Son Goku. En verdad se lo agradecería, no me gustaría que las personas me interrogaran todo el tiempo como hace un momento, jaja, dijo rascando su mejilla. No te preocupes, te entiendo. Cambiando de tema, ¿te importaría mostrarme los vegetales que trajiste contigo? Es verdad. Con todo esto lo había olvidado, expresó mostrando lo distraído que a veces era. Se dirigió con el anciano rumbo a la tienda, mientras los demás se encargaban de atar a los 4 criminales, quién sabe qué es lo que les deparaba. Todo esto fue presenciado por las personas que se encontraban comprando o paseando por el lugar, incluyendo cierta chica castaña que había quedado sorprendida e intrigada por aquel chico de peinado peculiar. Ahora recuerdo, ¿eso quiere decir que tú estabas entre toda la gente del mercado en aquella ocasión?, indagó Goku al recordar lo sucedido. Así es. En ese lugar compro algunos de los alimentos especiales que necesito y gracias a eso pude ver lo que hiciste. Sentí curiosidad, así que te seguí después de que te retiraste, me mantuve alejada para que no te percataras que te seguía. Hasta que vi cómo te adentrabas a un callejón, traté de acercarme, pero pude ver cómo algo salió volando demasiado rápido que no fui capaz de verlo con claridad. Me acerqué al callejón, sin embargo, no había nadie ni tampoco tenía salida. Fue ahí cuando mis dudas se aclararon. El día siguiente fue cuando nos conocimos, y después de despedirnos volví a seguirte para corroborar mi hipótesis, justamente sucedió lo mismo que un día antes, así que no me quedaron más dudas. Se quedó impresionado ante tal revelación, esa chica realmente era astuta y lo había descubierto fácilmente. Ahora sentía que debía prestar más atención a su alrededor. No te preocupes, no le diré a nadie sobre esto, sé muy bien que en este mundo existen seres y cosas que las personas normales creen que solo existen en cuentos o leyendas. Estoy más relacionada al mundo de lo sobrenatural de lo que crees, yo igual tengo mis secretos. Quizás en otro momento te cuente más sobre mí. Si tú no quieres hablarme sobre ello, te entiendo perfectamente, la mayoría de los seres o personas con habilidades especiales nos mantenemos ocultas o encubiertos entre los humanos normales, declaró dejando claro que no obligaría a Goku a hablar sobre sus poderes ni tampoco lo juzgaría. Está bien, no tengo ningún problema con eso. A decir verdad, no es como que me esté ocultando o algo parecido, es solo que por ahora quiero evitar meterme en algún problema. Si quieres puedo llevarte a tu casa volando tal y como me lo pediste, después de todo somos amigos, habló con una gran sonrisa. ¿De verdad? ¡Genial! Quiero saber cómo es la sensación de volar como tú lo haces, con gran entusiasmo le dijo. ¿Eso quiere decir que ya has volado antes con alguien más?, inquirió Goku. No específicamente con alguien sino sobre algo, le respondió mientras se ponía de pie. Ya veo. En ese caso, súbete a mi espalda o prefieres que te lleve cargando. Quiero disfrutar de la vista, así que mejor me subiré a tu espalda, dijo preparándose para el viaje. Goku comenzó a levitar boca abajo para que Abe pudiera subirse sobre él e irse. Por suerte no había nadie en el parque, y no había riesgo que los vieran. Una vez arriba,
El Son comenzó a volar a una altura considerable donde no serían vistos fácilmente. Volaba a una velocidad baja para que la chica disfrutara de la sensación. Ella le indicó la dirección de su casa y eligió la ruta más larga. Con gran emoción detallaba el paisaje, la brisa golpeaba suavemente su rostro, definitivamente le pediría a Goku que la llevara a otros lugares volando. Después de unos minutos finalmente llegaron. Al aterrizar, el Son se impresionó por lo que veía, frente a él había una casa gigante de estilo occidental. El jardín era enorme, realmente era una vivienda asombrosa. Eso fue increíble. Fue una experiencia nueva para mí. Exclamó bastante satisfecha por el corto viaje. Qué bueno que te gustó. Incluso tú podrías volar por tu propia cuenta. Ante tal declaración ella se asombró. ¿Hablas en serio? ¿Yo también podría volar si quisiera? Por supuesto, cualquier persona puede hacerlo, le dijo tranquilamente mientras seguía detallando el lugar. ¿Podrías enseñarme a hacerlo en otra ocasión? Por favor. Con alegría le cuestionó. Claro, no hay problema, yo puedo enseñarte en otro momento, aceptando la petición le respondió. Qué bien. No puedo esperar para que llegue ese momento. ¿Quieres pasar a beber algo? Le invitó a pasar al chico. Te lo agradezco, pero aún tengo algunas cosas que hacer. Tal vez en otro momento. Qué mal. Pero entiendo, hoy me divertí mucho, tenía bastante tiempo desde que conviví tanto con alguien que no es de la academia. Ah. Antes de que te vayas quisiera preguntarte algo más. ¿Y qué es? Preguntó algo curioso. ¿Quisieras salir a pasear o comer algo el jueves? Ya sabes, como amigos. Ese día tengo la tarde libre y quería saber si tú y yo podemos pasar un momento juntos divirtiéndonos para conocernos mejor, preguntó algo apenada por no saber si eso sonó como algo más. Sí, claro, ese día no tengo nada que hacer, le respondió aceptando su invitación. De acuerdo. Nos veremos en el parque que está a las afueras de la ciudad. A las 4 p.m. ¿te parece? ¿Sí? Ahí estaré. Dijo el Saiyajin mientras comenzaba a volar y se despedía. De esa forma acordó la cita entre amigos, ahora se dirigía a su hogar a descansar un poco. Pero antes iría rápidamente a comprar algunos alimentos para comer y cenar, lo había olvidado por estar platicando con la chica. Estaba feliz de poder hacer nuevos amigos. De un momento a otro se detuvo estrepitosamente mirando seriamente a una dirección donde no se encontraba nada. Otra vez esa sensación, estoy seguro que alguien me estaba observando. Dejando de lado tal suceso retomó su camino. Unos días después. No sabía qué ropa usar o si tenía que llevar algo en específico. Lo había pensado y se percató que la salida que acordó con Abe era algo así como una cita, jamás había tenido una, al menos no una normal. La única que tuvo fue un tanto peculiar, pero ahora era distinto. ¿Qué se tiene que hacer en una cita? Lo único que entendía era que una cita es algo donde dos personas salen y se divierten haciendo lo que les gusta hacer, posiblemente a ella no le guste tener una pequeña pelea con él, así que no pediría tal cosa. Lo que hará será ir a cualquier lugar donde ella quiera ir y divertirse, además de ir a comer algo delicioso a algún lugar, esa era la parte que más esperaba. Al final se decidió por usar algo casual y se dirigió al lugar acordado días atrás. Cuando llegó pudo ver que Abe ya se encontraba ahí. Se acercó a ella y cuando la miró más detalladamente se asombró un poco al ver lo hermosa que se veía. Ella llevaba puesto un vestido azul marino que resaltaba mucho su figura junto a unas zapatillas, además de que en esta ocasión no traía la cinta roja en su pelo. Hola Goku-san. Saludó la chica con una bella sonrisa. Hola Abe-chan. Veo que llegaste antes que yo, ¿acaso llegué tarde? No, llegaste justo a tiempo, le respondió a Goku observándolo detenidamente. Era la primera vez que lo veía con una ropa que no fuera la que usa cuando está trabajando. Tenía que admitir que se veía muy bien. Vaya Goku-san. Esa ropa te sienta bien, le comentó poniéndose delante de él. Gracias. Tú igual te ves muy bonita, dijo no sabiendo qué decirle exactamente. Bueno. Ya tengo planeado algunos lugares donde quiero que vayamos.
Después podemos ir a un restaurante que abrió hace poco, me han dicho que la comida es muy buena. Al escuchar eso, Goku se emocionó. No podía esperar a ver qué tipo de platillos servían en ese restaurante. Sin más que decir, ambos comenzaron a caminar, él solo seguía a Abe ya que no le dijo a qué lugares irían exactamente. Caminaron hasta salir de la ciudad, durante ese trayecto hablaron sobre lo que hicieron durante el día. Goku se percató de que se habían adentrado al bosque y no sabía la razón de ello. Oye Abe-chan, ¿hacia dónde vamos?, inquirió Goku. Ya lo sabrás, fue lo único que dijo la chica. Metros más adelante se detuvieron frente a un árbol un poco más grande que el resto. Entonces la mujer sacó de su bolso lo que parecía ser un metal del tamaño de una pequeña piedra. Goku-san, ¿podrías colocar esto lo más alto posible en ese árbol?, le pidió ese favor al Saiyajin, quien se confundió por tal petición. ¿Qué es esto? A simple vista parece oro, comentó Goku detallando el metal. Es porque es oro, solo ponlo donde te dije y verás la razón de todo esto. Sin decir nada, el Son se elevó y colocó el objeto en una de las ramas más altas donde ambos pudieran visualizarlo desde el suelo. Pasaron unos cuantos minutos y Goku no entendía qué es lo que esperaban, hasta que algo brillante en el cielo llamó su atención. Fue testigo de cómo un ave de aproximadamente 1 metro de altura y con alas doradas se acercó a la rama, donde dejó el pedazo de oro y después de tomarlo con su pico, se comió dicho objeto. Ese pájaro acaba de comerse el oro, exclamó Goku impresionado al atestiguar la acción del animal. Ojojo. Así es. Aquella criatura es un alicanto, es un ave que come metales preciosos, explicó sacando otro pequeño pedazo de oro y colocándolo en su mano que extendió hacia el animal. Al ver el metal, el pájaro se acercó sin miedo alguno para tomar el objeto. Se quedó de pie justo delante de ellos. ¿Es hermoso, verdad?, preguntó admirando al ave que comenzó a volar y alejarse. Sí, lo es. No tenía idea que había un animal que comía metales, debe tener un sabor horrible, refunfuñó Goku al imaginarse el insípido sabor del oro. Jajaja. Tienes razón, esa es la razón del por qué es tan especial, además del increíble plumaje en sus alas, puede llegar a ser muy dócil, explicó la chica admirando al alicanto volar y alejarse. ¿Cómo es que sabías que estaba en este lugar?, cuestionó el pelinegro con duda. Hace algún tiempo lo encontré en este sitio durante mis expediciones. Al parecer migró hasta acá, por lo que investigué su hábitat original, está siendo amenazada por la urbanización. Es muy difícil el encontrar un ejemplar como este, principalmente porque evita a toda costa ser visto por las personas. Puede sentir las intenciones de la gente, así que cuando se siente amenazado o percibe malas intenciones, te dirige a lugares donde te perderías con facilidad, terminó de explicar Abe con gran sabiduría. Parece que sabes mucho sobre esto, fue el comentario que le hizo el Son. En eso consiste mi trabajo. ¿Trabajo?, inquirió Goku. Sí. Yo provengo de una antigua familia domadora de bestias. Y tal como mis padres y antecesores, yo también lo soy, declaró con orgullo en sus palabras. Vaya. No tenía idea que existieran personas que se dedicaran a tal cosa. Así que a esto te referías cuando mencionaste que eras alguien especial, indagó el pelinegro. Exacto. No podemos exponer nuestro secreto a otras personas, nos tomarían de locos. La mayoría de yokai, bestias mitológicas y otras razas se mantienen ocultas o solo tienen relación con determinado grupo de personas. Siendo sincera, hasta en la academia donde estudio hay personas con habilidades especiales y otros seres. No debería decirlo, pero los responsables de permitirme estudiar ahí fueron demonios, aunque evito relacionarme con ellos, puede que me quiten mi alma, expresó con escalofríos esa última frase. Goku comprendió lo que su amiga le dijo. Él ya sabía perfectamente de esos seres, aunque no sepa qué son exactamente. En varias ocasiones se encontró con ellos, pero actuaba con normalidad como si no supiera que son diferentes. Ya veo, entonces por eso sabías de este pájaro, ¿ya has domado otras bestias antes?, le cuestionó queriendo saber qué tipo de monstruos o bestias se ha encontrado. Sí. De hecho, en casa tengo algunas y son muy agradables.
En otra ocasión te llevaré para que los conozcas, invitó a su amigo con una gran sonrisa. Oh, está bien, me pregunto cómo serán. Aunque ya he visto muchos tipos de criaturas y seres anteriormente, esto último lo pensó. Quería decirte lo que soy y a lo que me dedico. Te he conocido lo suficiente y pienso que eres alguien confiable, además siempre eres muy amable conmigo. Es por eso que somos amigos, terminó de decir gentilmente. Ante eso, Goku sonrió felizmente. Ella era la primera amiga que tenía en bastante tiempo, cuando charlaba con ella sentía como si estuviera hablando con Bulma. Sí, somos buenos amigos. Ahora que tú me contaste sobre ti, es mi turno para hablarte un poco sobre mí. Al decir eso, la bella chica se sentó en un tronco del lugar para escuchar atenta lo que el Saiyajin le contaría. Bueno, no sé qué decir exactamente, jeje, se rió torpemente sin saber cómo comenzar. ¿Qué tal si me dices cómo es que eres capaz de moverte tan rápido y de tener balas con tus manos, además de volar? Tú dijiste que incluso yo puedo hacerlo, le sugirió. Tienes razón. Eso es porque he tenido un riguroso entrenamiento para hacerme más fuerte que cualquier persona normal, una parte de ello es poder controlar mi energía o ki, como lo llamo comúnmente. Si lo controlas adecuadamente podrás volar, explicó Goku. Así que es eso, ahora que lo mencionas, ese término lo he escuchado antes. Debe tener similitud con el Youki que poseen los Youkai. La domadora de bestias tenía una mano en su mentón mientras pensaba y trataba de relacionar varios conceptos. Por otro lado, Goku no tenía ni idea de lo que ella dijo. De cualquier forma, lo que quieres decir es que si entreno para controlar mi energía entonces podré volar, ¿verdad? Eso sería estupendo, ya no necesitaría tener que usar medios de transporte para viajar. Inclusive podría asombrar a mis padres la próxima vez que los vea, con emoción habló. Prometí enseñarte, estoy seguro que si te esfuerzas lo suficiente, lo podrás hacer en poco tiempo, confesó Goku con sinceridad. Cuando llegue el momento me esforzaré en conseguirlo. Ojojo. Espero que seas un buen maestro, Goku-san. Con una risita le dijo al Son, quien solo afirmó dando un asentimiento con la cabeza. Muy bien. Entonces ahora vamos a... Fue interrumpida por un sonido proveniente del Saiyajin, cosa que hizo que ella girara a verlo. Él solo se tocó su abdomen mientras reía nerviosamente. Jajaja. Creo que es mejor ir a comer algo o de lo contrario tratarás de comerte al alicanto. Volvamos y vayamos al restaurante que te comenté, yo igual tengo un poco de hambre, ella propuso mientras tomaba de la mano a Goku y se encaminaban de vuelta a la ciudad. Durante el trayecto Abe le decía qué tipo de platillos preparaban en ese sitio. Esto hizo que los ojos de Goku brillaran de emoción al imaginar el aroma y el sabor de cada alimento. La chica solo podía reír al ver los gestos de su amigo, parecía que tenía mucha hambre o posiblemente le gustaba comer mucho, esto último lo dudaba por el físico de Goku. Unos minutos antes de llegar, ambos se detuvieron. El Saiyajin se quedó viendo por encima de una casa con algo de seriedad en su rostro, eso hizo que su acompañante se sintiera confusa por su mirada. ¿Sucede algo, Goku-san? No, no es nada. Sigamos, respondió relajando su mirada y tratando de hacer que nada ocurrió. Antes de avanzar, el sonido de un celular se escuchó. La hermosa mujer se dispuso a contestar la llamada. Hola, ¿pasa algo? Goku solo observaba cómo el gesto de Abe cambió a uno de preocupación. Está bien, iré enseguida. Trata de controlar la situación, Takahashi. Ella cortó la llamada y dio un suspiro de decepción. Goku-san, acaba de surgir algo en casa y debo ir de inmediato. Yo en verdad lo lamento, no quería que nuestro paseo terminara así y sobre todo ahora. Te pido una disculpa por esto. Ella trató de disculparse sintiéndose avergonzada por no ir al lugar donde al parecer su amigo más quería ir y además este era uno de los pocos días libres que tenía y lo estaba disfrutando. No tienes por qué disculparte, si es una emergencia entonces deberías ir. Yo estoy bien, si gustas puedo llevarte hasta allá para que llegues más rápido, se ofreció a ayudarla. No, puedo ir por mi cuenta, tengo que ir por algo que necesito antes de regresar. Además, no quiero causarte más molestias.
Nos veremos otro día para acordar lo del entrenamiento y en verdad lo siento mucho, la bella dama se negó a la ayuda de Goku y siguió disculpándose. Vamos, ya te dije que no te disculpes, yo entiendo. Nos veremos otro día y espero que todo salga bien. Ella solo le brindó una gran sonrisa y lo abrazó juntando sus grandes pechos con él, claro está que en ningún momento Goku se fijó en ese detalle. Nos veremos después Goku-san, terminó de decir separándose y dándole un pequeño beso en la mejilla como agradecimiento, para después alejarse por la acera. Se sintió extraño por ese gesto de la chica, nunca alguien lo había besado aparte de su esposa, así fuera solamente en la mejilla. ¿Y ahora qué se supone que haré? Ah, ya sé, iré a ese restaurante a comer, no he comido nada desde la mañana y ya es algo tarde. Es una lástima que Abe-chan no pudiera ir, pero ya no importa. Sin nada más que decir se dirigió al lugar mencionado. Una vez en el sitio, entró y fue dirigido hasta una mesa donde tomarían su orden. Todo luce delicioso. ¿Podría traerme todo el menú? Por favor. Ante eso dicho, el mesero se impactó por la orden. Disculpe, ¿pero ha dicho todo el menú? Con asombro aún en su cara le cuestionó a su cliente. Así es, si necesito algo más se lo haré saber, con una sonrisa y aún viendo la carta de muestra respondió. El mesero entendió y se dirigió a la cocina para dar la indicación. Este día obtendrían muy buenas ganancias y por una única persona, aunque no estaba seguro que ese hombre pudiera ingerir tal cantidad exagerada de alimentos. Ese pensamiento cambió totalmente al ser testigo de cómo todos los platos quedaron vacíos después de unos minutos y al igual que él, las pocas personas en el lugar y los cocineros se quedaron sin palabras. Ah. Eso estuvo delicioso. Tenía bastante tiempo desde que comía algo así, con satisfacción acariciaba su estómago. Después de pagar la cuenta salió bastante satisfecho. Quiso caminar un poco para bajar la comida. El cielo estaba oscuro, ya era hora de que las lámparas de las calles se encendieran. Se encontraba caminando por las afueras de la ciudad, no había muchas personas por esos lugares. Se detuvo al sentir muchas presencias en un lugar. Algunas de ellas estaban bastante alteradas. Al parecer se encontraban en una batalla. Se percató que provenían de una vieja iglesia entre el bosque. Invadido por la curiosidad decidió echar un vistazo para ver qué es lo que pasaba ahí. Fin de capítulo.